En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amado Dios y buen Padre Celestial, ahora queremos volver a ti, alabar, honrar y glorificar tu santo y divino nombre. Decirte, Padre, en este círculo grandes y magníficas son tus obras, llenas de amor, de misericordia. Las reconocemos a través de los tiempos, cuando nos podemos ocupar de las Sagradas Escrituras, pero también las reconocemos en el presente, porque en la posibilidad de venir a tu casa, de rodear el altar, del anuncio de la palabra por el Espíritu Santo, entonces allí podemos reconocer y ver tu desvelo, tu ocupación, ese deseo salvífico, no solamente para nosotros, sino para con todos los hombres, para que un día podamos estar para siempre contigo en tu reino, ya sin necesidad de ninguna cosa. Padre, por eso también se llena nuestro corazón de agradecimiento, porque tú nos has regalado el don de la fe, porque tú, Padre, nos hiciste tus hijos, porque tú a través del tiempo nos has ayudado y hemos quedado conservados en la fila de los fieles, porque nosotros vive la esperanza del retorno de tu Hijo Jesucristo, porque podemos transitar, Señor, el camino con confianza. Y Padre amado, también agradecemos porque tú una y otra vez nos invitas a tu casa, y aquello que no podemos hacer bien, aquello que nos aleja de ti, tú nos perdonas los pecados, nos quitas la culpa y también, Padre, nos permite volver a empezar. Y agradecemos, Padre, que en cada encuentro contigo también podemos participar del sacramento en la medida de las posibilidades, pero están de aquellos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que no pueden acercarse a tu casa, tú conoces las causas y los motivos. Señor, ayuda también para que en cada oportunidad que un siervo se pueda hacer presente y puedan participar del sacramento, de la Santa Cena, puedan vivir momentos únicos, Señor, en comunión, y entonces puedan recibir a través de la palabra, que reciben a través de los medios tecnológicos y de la Santa Cena, la fuerza, Señor, para proseguir el camino hacia el encuentro de tu Hijo amado. Pero, Padre, tú sabes que venimos como necesitados a tu casa, porque vivimos en un tiempo donde el enemigo declarado quiere socavar nuestra fe. Necesitamos la fuerza, Señor, para proseguir el camino. Necesitamos la paz y la alegría. Señor, todas estas cosas las queremos buscar en tu casa y renovarlas en nuestro corazón. Señor, permite que todo pueda acallar en nuestro ser interior para que tu palabra pueda encontrar cabida y nos podamos apropiar cada uno de ella. Y entonces luego nos esforcemos en obrarla y entonces podamos alcanzar bienaventuranza. Y tú nos puedas bendecir, porque tú nos podrás bendecir solamente en el camino de la obediencia, en el camino de la fe, en lo que tú propones. Padre del amor, te rogamos por los tantos que atraviesan, de tus hijos y de tus hijas, de tus siervos que atraviesan momentos difíciles, en todos los órdenes, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú muchas veces escuchas de nuestras oraciones, pero en tus manos están todas las cosas y nosotros queremos confiar en ti, porque tus tiempos son mejores, porque tus formas son perfectas, porque tus maneras son mejores. Padre, nosotros queremos depositar toda nuestra confianza en ti, pero tú también quieras
obrar los milagros del último tiempo y si está en tu voluntad, uno y otro pueda mejorar de sus situaciones. Padre del amor, saludamos a los nuestros en la otra orilla, con quien también queremos tener comunión en este encuentro, porque confluimos todos en el altar de tu Hijo Jesucristo. Pero tú sabes, Padre, que tenemos nostalgia de volvernos a abrazar, de volvernos a ver. Y seguramente ellos estarán en la misma situación. Por eso te rogamos, cuando tú envíes a Cristo, cuando se junten esas márgenes del río de la vida y entonces nos podamos volver a ver, nos quisiéramos fundir en un abrazo y entonces nunca más tenernos que separar. Entre tanto, oramos por ellos y que ellos puedan orar mucho por nosotros. Te rogamos por los apartados de tu casa para que puedan volver. Aviva en ellos el fuego del primer amor. Y nosotros, Padre, queremos contribuir con nuestras oraciones y con nuestra forma de ser, con la invitación, Señor, personal, para que ellos puedan volver a tu casa. Y por lo que, Padre amado, otras cosas les ha ganado el corazón, para que también puedan mirar hacia tu Hijo Jesucristo nuevamente, lo puedan reconocer como el Salvador y el Redentor, puedan aceptar lo que Él ofrece y puedan tomar la decisión de venir a tu casa. Padre, buscamos la comunión entrañable con nuestro amado apóstol, lo sabemos orando y mirando hacia cada uno de nosotros. Bendícele en grande manera y en la comunión con él, con el apóstol de distrito y el apóstol mayor. Rodéanos con tus celestiales, Padre, santifica los vasos de barro y coloca tu mano en la parte tecnológica. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos, hermanos, para este oficio la palabra que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Es en el capítulo 28, los versículos 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta aquí. Bueno, hermanos, le queremos dar una cordial bienvenida delante del altar del Señor y transmitir los cariñosos saludos del amado apóstol Herman y de los amados obispos Mendá y Varela para cada uno. Hermanos, el oficio, este quinto oficio dominical del mes de abril, todavía está bajo esa temática que nos ha ocupado durante la mayor parte del mes y que era tiempo posterior a la Pascua. Y allí el Espíritu nos ha ido mostrando lo que sucedió luego de esa resurrección del Señor Jesucristo, los encuentros que tuvo Jesucristo con los discípulos, allí como el apóstol Pablo da testimonio de que el Señor Jesucristo se le presentó a las mujeres luego de haber resucitado, que se le había presentado a los discípulos en varias ocasiones, que se había presentado, dice, a más de 500. Y por último, como a un abortivo, dice allí, se le presentó a él. Entonces, en ese tiempo, hermanos, luego de resucitar, Jesús tiene esos encuentros únicos, podríamos decir, con lo suyo, con lo de su círculo íntimo,
Y allí entonces procuraba que ya ese temor, que ya ese miedo que yacían los discípulos porque habían perdido a su maestro, ya no fuera más. Lo vieron resucitado, hablaron con él y entonces fueron confortados. Y allí la palabra de hace unos días, hermanos, nos hablaba de aquellos 2 discípulos de Emaús. Y el apóstol mayor decía, estos discípulos de Emaús generalmente se hablaba de ellos de una forma un poco negativa quizás, porque abandonaron la comunión de los discípulos y porque se fueron desilusionados y se fueron tristes a una aldea cercana a Jerusalén. Pero dice, pero eran hombres de mucha fe y eran hombres que daban testimonio, porque en la medida se iban alejando, iban hacia esa aldea, iban hablando entre ellos. Y seguramente quizás el tono era con un poco de tristeza y allí entonces Jesús, al que en primera instancia no reconocen, se les pone al lado y les empieza a preguntar de qué iban hablando. Estos discípulos dice que empiezan a hablar de los acontecimientos y le dicen todavía a ese hombre al cual todavía no habían reconocido, eres tú el único forastero que no se ha enterado de todo lo que ha acontecido. Y allí, como todos sabemos, Jesús se ocupa de ellos, les empieza a hablar de las Sagradas Escrituras, de los profetas, de lo que estaba anunciado, y entonces en ellos empezó a movilizar un sentimiento, un calorcito, así como después dice la Sagrada Escritura, que ardía el corazón, pero todavía no se habían dado cuenta hasta que Jesús entonces entrando allí en ese aposento al cual lo habían invitado a pasar la noche, parte el pan y allí lo pueden reconocer. Y entonces dice allí la Sagrada Escritura, hermanos, y en esa misma hora toman la decisión de volver a la comunión, al círculo de los discípulos. Y llama la atención, hermanos, que uno de los argumentos que habían usado estos hombres para convencer, podríamos decir, a Jesús para que se quedara con ellos, era porque el camino que habían hecho, hacerlo de noche era peligroso. Y habían ladrones y lo podían lastimar. Entonces dice que lo dijeron, pero quédate con nosotros. Pero cuando pudieron reconocer a Jesús, hermanos, no les importó nada de eso. Dice, en ese mismo momento regresaron. Eso formaba parte de esos encuentros, hermanos, que había tenido el Señor Jesucristo, pero aquí habla de un encuentro diferente. Jesús se presenta a los 11 discípulos, pero ya, hermanos, ya no se trataba de confortarlos a ellos, ya no era el mismo encuentro que había tenido anteriormente, sino que allí, hermanos, les iba a dar esa gran comisión de ir y de predicar el Evangelio por todo el mundo. Y para eso les tenía que mostrar o les tenía que hablar del poder que Él había logrado tras haber quedado sin pecado, haber sido muerto, resucitar a ese tercer día y entonces alzarse vencedor sobre la muerte, sobre el sepulcro, quitarle el aguijón a la muerte, hermanos, y con ello colocar un camino, una posibilidad para que todo aquel hombre que pudiese creer en Él, que pudiese quedar obrando conforme a la voluntad de Dios y siguiendo el Evangelio, entonces tuviese la oportunidad de un día estar en esa perfecta comunión con el Trino Dios, en ese lugar el cual Él estuvo dispuesto a abandonar, porque dice que Jesús, hermano, cuando tomó la decisión de vestir la carne, estaba en un lugar donde todo era perfecto, donde todo era alegría, donde todo era paz, y Él estuvo dispuesto a dejar ese lugar y a vestir la carne, pero Él sabía que iba a volver a ese lugar junto con el Padre. Y a ese lugar, hermanos, invita a todos los seres humanos, y entonces se acerca a estos 11. Y allí el apóstol mayor dice, ya no se trata de individuos, sino se trata de toda la creación, de todos los seres humanos creados por Dios, hermanos. Y el mérito de Jesucristo alcanzado en la cruz tiene un alcance
para todos los que vivieron en el pasado, tiene un alcance para todos los que viven en el presente y para todos aquellos que vivirán hasta el día del juicio final. Esa oferta de gracia siempre va a estar allí, colocada delante de los seres humanos, porque para eso vino Cristo a la tierra, para salvar aquello que se había perdido. Entonces ya no se trata de individuos, sino de toda la creación. Ya no se trataba del momento actual, sino del futuro, de la consumación de la obra de Dios. Y para eso, hermanos, Jesús les mostró, el apóstol mayor allí dice, un admirable testimonio de su poder, porque ya no era aquel hombre que no se podía defender. Dice la Sagrada Escritura, hermanos, cuando narra el juicio de Jesús y cuando narra la crucifixión de Jesús, que como cordero fue llevado al matadero, que no abrió la boca y así fue crucificado, pero ya no era el mismo. Ahora, por haber vencido la muerte y el sepulcro, todo potestad, todo poder, le daba en el cielo y en la tierra. Y esa potestad, hermanos, parte de esa potestad Él se la da a los discípulos para que vayan y lleven el Evangelio. Y ellos después tenían que superar algunas cosas. Porque en primera instancia Jesús le había dicho que la salvación era solamente para los judíos. Pero después la extendió a los gentiles. Y ahora, hermanos, le dice, ahora tienen que trascender todas las fronteras geográficas, las fronteras culturales, y tienen que llegar a todos los seres humanos con el anuncio del Evangelio, con esa posibilidad de acercar al ser humano hacia Dios, y entonces eso era lo que estaban recibiendo. Y seguramente, hermanos, los discípulos que habían vivido días de muchos cambios emocionales o de muchas cosas que quizás no podían entender, entonces Jesús los anima allí, no solamente los envía, no solamente le da una tarea, no solamente le dice hasta dónde tienen que llegar, sino le dice yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y entonces los discípulos, hermanos, se animan y toman coraje y toman ánimo y emprenden esa tarea. Entonces allí, hermanos, el mensaje dice, el Evangelio debe llegar a todos los seres humanos. Y como título de este servicio divino dice ser misionero. Y misionero, hermanos, es aquel que transmite el Evangelio. Es aquel que lleva algo. Y esta tarea no está dada solo a los apóstoles del Señor Jesucristo, sino que los apóstoles del Señor Jesucristo, hermanos, la comparten con cada uno de los creyentes, de los cristianos. Y se llega a ser cristiano, hermanos, a través del bautismo con agua. Pero no del bautismo con agua recibido de cualquier forma, sino aquel que es bautizado con agua, hermanos, y este bautismo es hecho en la Trinidad Divina. Entonces pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Y entonces verdaderamente se puede llamar cristiano. Y el cristiano tiene una misión, la comparten con los apóstoles, hermanos, es la de anunciar el Evangelio. Pero allí el apóstol dice, hay una clave, y es una clave muy hermosa, hermanos, y de la que nosotros nos tenemos que ocupar todos los días de nuestra vida. Porque no es un misionero simplemente por anunciar el Evangelio de Jesucristo, sino se llega a ser un misionero cuando ese Evangelio es vida en cada uno de nosotros, cuando nosotros nos ocupamos de obrar lo que Dios nos pide que anunciemos. Entonces allí hay una coherencia entre lo que nosotros predicamos, en lo que nosotros anunciamos, en lo que nosotros llevamos, ese mensaje que nosotros llevamos, y en lo que nosotros hacemos. Y entonces, hermanos, cuando hay una coherencia en ese sentido, nuestro mensaje ha de ser creíble. Y esa es la tarea que tienen los apóstoles, hermanos. Ellos no anuncian un mensaje propio,
sino que anuncian el Evangelio de Jesucristo, y los apóstoles no persiguen un interés personal, sino, hermanos, solamente cumplir esa misión que Jesús les ha dado, la de llevar esa posibilidad a todos los hombres. Y los apóstoles, hermanos, tienen sentido, o tiene sentido de existir, podríamos decir, porque tienen el encargo de Jesucristo. Y en la medida ellos se orienten en el envío de Jesucristo. Es allí donde está la potestad, es allí donde está el poder para poder llevar adelante la tarea que Cristo les dio. Por eso, hermanos, los apóstoles buscan ese vínculo entrañable con su enviador, con el Señor Jesucristo, y entonces su tarea es efectiva. Y después allí, hermanos, dice el apóstol, una promesa admirable sobre las preocupaciones y las cuestiones que habían tenido que superar los discípulos. Solo se podrían hacer suposiciones, porque ninguno, como decimos los que vivimos un poco en el campo, ninguno estuvo en el cuero de ellos, ninguno de nosotros estuvo en el cuero de ellos. Entonces nos podríamos suponer, quizás, pensar, reflexionar, lo que vivieron, la dimensión, el efecto de todo lo que habían vivido, pero solamente ellos, hermanos, saben verdaderamente lo que vivieron. Pero dice, no obstante, es probable que Jesús, como en todos los encuentros que tenía con las personas, conocía los sentimientos de sus interlocutores, entonces también conocía lo que estaban sintiendo y lo que estaban pensando los discípulos. Por eso dice que los animó y les dijo, yo voy a estar con ustedes, no van a estar solos, yo los voy a acompañar, voy a estar todos los días hasta el fin de los tiempos. Esa experiencia, hermanos, la pudieron hacer los contemporáneos de Jesucristo en reiteradas ocasiones, porque muchas veces cuando Jesús decía algo, y allí se levantaban determinados pensamientos, entonces Jesús se ocupaba de aclarar las cosas. Allí en su momento Él habló del Espíritu Santo, de ese que Él iba a enviar cuando Él retornara a su Padre, porque Él había salido del Padre, iba a volver al Padre, pero nos dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a enviar al Espíritu Santo. Y dice, y Él hablará de lo mío. Pero seguramente conoció los sentimientos de aquellos que estaban delante de Él, y entonces les aclaró, y digo que lo que es mío es del Padre, y lo que es del Padre es mío. Entonces ese Espíritu Santo, hermanos, cuando viniese, iba a anunciar esas virtudes del reino de los cielos, y nos iba a mostrar ese camino que nos podría llevar a la eterna y a la perfecta comunión con Dios. Y nosotros aspiramos, hermanos, en este tiempo también a poder vivir comunión con Dios. Pero todavía la comunión que podemos alcanzar a través de la palabra, a través del perdón y a través de la Santa Cena, del sacramento, todavía no es perfecta, porque en nosotros todavía sigue esa inclinación hacia el pecado. Pero cuando venga Cristo, hermanos, ya no vamos a tener más ocasión para pecar. Y entonces allí sí podremos disfrutar de esa perfecta comunión. Eso es lo que aspiramos, hermanos, eso es lo que nosotros deseamos transmitir, esa es la coherencia que deseamos alcanzar, esa es la ayuda que queremos prestar al ministerio de apóstoles en este tiempo, ayudándoles a que el Evangelio pueda llegar a todas las personas. Y para eso nosotros tenemos que ser creíbles, por eso venimos a la iglesia, para apropiarnos del sentir de Cristo, hermanos, porque a veces nuestra propia forma de ser tiene muchos límites, y esos límites nos impiden acercarnos al prójimo, porque prójimo no es aquel, hermanos, al que a mí me parece que es bueno, al que yo pienso que se merece que le hable de Cristo, que le hable de la vida eterna, del Evangelio, sino el próximo es todo aquel que Dios, hermano, coloca en mi cercanía, al lado mío. Quizás algunos no sean tan buenos de acuerdo a nuestros criterios, pero Dios quiere salvar a todos, hermanos. Murió por todas las personas
y él era libre de prejuicio, por eso se juntaba con todas las personas. Y aunque lo criticaban porque se juntaba con uno que quizás no era la mejor persona, él siempre decía que había venido a la tierra para salvar aquello que se había perdido. Entonces también que nosotros nos podamos ir revistiendo de ese amor de Dios, de ese amor de Cristo, y nos podamos ir librando de todos los prejuicios. Porque no solamente tenemos una tarea aquí en esta tierra, sino también tenemos una tarea en el ámbito del más allá. Y muchas veces decimos o hemos escuchado en los oficios divinos, que cada situación, hermanos, que hay en esta tierra se replica por miles en la eternidad. O sea que si nosotros rechazamos a uno en esta tierra, porque quizás no creemos que se merece la posibilidad de salvación, o porque quizás ha hecho muchas cosas malas, entonces en la eternidad hay miles que se sienten rechazados, o hay miles que se sienten allí discriminados o dejados de lado, y nosotros no queremos dejar de lado a nadie, hermanos. Así que podamos irnos revistiendo de ese amor de Dios, hermanos, para que con esa convicción de que Jesucristo es el único camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna, que Él es la vida, que Él le quitó a la muerte ese aguijón y que ya el hombre tiene una perspectiva diferente. Porque cuando cayó en el pecado, hermanos, allí se dio cuenta de lo que Dios le había dicho, que iba a morir. Y después, a través de los tiempos, tuvo que vivir la consecuencia de su error. Pero cuando vino Cristo, hermanos, nos dio otra perspectiva, que aunque nuestro cuerpo material no podía heredar el reino de los cielos, esto mortal iba a ser revestido de inmortalidad, que íbamos a recibir un cuerpo de gloria, que íbamos a tener la posibilidad de estar con el Padre. Y para eso hay que trabajar. Hace algunos años, hermanos, en algunas iglesias que tenían palco, allí había un mensaje, una frase, y decía: trabajamos esperando, esperamos trabajando. O sea que nuestra espera, hermanos, no es inactiva, no es cruzado de brazos o cruzado de piernas esperando que las cosas acontezcan, sino que nosotros queremos trabajar, y como mencionó un apóstol mayor, hoy en la eternidad, la mayor área que tenemos para trabajar es nuestro propio corazón. Es allí donde tenemos los más grandes desafíos y los más grandes debates. Es allí donde tenemos que vencer las más grandes cosas, para que después, hermanos, revestidos con el amor de Dios y con esos dones y esas virtudes desarrolladas del Espíritu Santo, entonces podamos ir y anunciar las virtudes del reino de los cielos, para que muchos puedan alcanzar juntamente con nosotros salvación y vida eterna. Pero, hermanos, a Cristo hay que mostrarlo como el que es, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como aquel que puede hacer todas las cosas. Ya en su tiempo de obrar, hermanos, en esta tierra, hubo una situación. Decidió cruzar el mar en un barco, se acostó a dormir en ese barco, y allí estaban los discípulos y todas las demás personas que viajaban en ese barco. Y dice que el viento empezó a soplar, el mar se empezó a embravecer y la embarcación corría riesgo de zozobrar, de hundirse. Y entonces lo fueron a despertar. Y él dice que vino y reprendió al viento y reprendió al mar, y todo quedó en calma. Y algunos que estaban allí dijeron: ¿y quién es este? Que aún el viento y que aún el mar le hacen caso, le obedecen. No era nada más ni menos, hermanos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que había estado con el Padre cuando fueron hechas todas las cosas. Y Él, hermano, tiene potestad sobre todas las cosas. Así que, hermanos, que nosotros podamos quedar confiados, que aunque las cosas se pongan difíciles, podríamos decir, para el cristiano, para el creyente, y como ha dicho recientemente el apóstol mayor, que quizás nosotros pensábamos que la terminación de la obra de Dios, que la consumación de la obra de Dios
Iba a ser un tiempo donde las iglesias iban a estar repletas, pero nos damos cuenta de que no es así. Pero no importa, hermanos, eso no va a detener a Dios para que Él pueda llevar a su plan de salvación adelante. Cielos y tierras pasarán, pero las palabras de Dios no van a pasar. Y va a llegar el tiempo, hermanos, que Él va a volver a enviar a su Hijo Jesucristo, y este va a venir sin relación con el pecado. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Y luego nosotros, los que estemos, seremos transfigurados y en un abrir y cerrar de ojos iremos con el Señor. Pero como nosotros no queremos que se sobreponga al amor, hermanos, que ha sido derramado en nuestro corazón, un sentimiento de egoísmo o de individualismo, nosotros queremos compartir la gracia que nos ha tocado. Por eso queremos hablar del Evangelio, por eso queremos obrar como Dios nos pide, para que podamos ser una carta legible de la Iglesia de Cristo. Y como en algún momento, hermanos, allí podíamos escuchar en un oficio divino un ejemplo de que una maestra había preguntado si alguien sabía dónde vivía Dios. Y allí, después de unas cuantas respuestas que escuchó esa maestra, una niña dio una dirección, que Dios vivía en tal lugar. Y entonces a esta maestra le picó la curiosidad y luego de la jornada de trabajo dice que se dirigió a esa ciudad e investigó un poquito en el barrio quién vivía en esa dirección. Y entonces uno de los vecinos le dijo, ¿y usted por qué pregunta eso? Y entonces la maestra le contó, porque en mi clase pregunté si alguien sabía dónde vivía Dios y una niña me dijo, vive en esta dirección. Y entonces los vecinos le dijeron, ciertamente le han respondido, maestra, porque estas personas que viven aquí, dice, se orientan en la voluntad de Dios y muchos en el barrio decimos que allí vive Dios. Que nosotros, hermanos, también podamos apropiarnos del sentir de Cristo, de la voluntad de Dios, que obrar la voluntad de Dios nos pueda hacer de alegría. Y de esa forma, hermanos, quizás sin decir muchas cosas, solamente pasando por este mundo, estamos siendo un testimonio y una invitación para que también muchos puedan tener la gracia que nosotros hemos alcanzado de ser cristianos hijos de Dios, de ser discípulos del Señor Jesucristo, aquellos que no solamente se apropian de sus enseñanzas, sino que son vida en ella y entonces se esfuerzan por obrar de la misma manera. Porque nosotros, hermanos, no queremos ser simpatizantes de Jesús, no queremos ser simplemente un seguidor, sino queremos ser un discípulo. Y en esa condición de discípulo también queremos ser un misionero y queremos respaldar, hermanos, en el lugar donde estamos. Queremos apoyar y respaldar ese encargo que Jesús le dio a todos los apóstoles, para que sean muchas las almas que lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvas. Amén. Me acompaña el amado anciano Mario Falero, que él pueda regalarnos, hermanos, del sentir del corazón. Por favor. Queridos hermanos y hermanas, pienso que a todos nos pasa lo mismo, que cada vez que podemos estar en la casa del Señor, sentimos esa emoción de que el Padre nos va a hablar y que seguramente en todos lugares
conocen ese himno que muchas veces se canta. Una ventana en el cielo se abre con cada sermón y un poquitito por dentro nos deja ver el Señor. Y a veces son cosas que las hemos escuchado reiteradas veces, y para quienes tenemos muchos años apostólicos esta palabra es más que conocida. Pero qué mensaje, hermanos. Y el título dice para hoy, ser misionero. Y me fui a la historia, cuando me enseñaban de los misioneros, del trabajo que hacían los misioneros, y en determinado momento digo, voy a buscar en el diccionario. Fui a buscar un diccionario que no sé si está actualizado o no, porque el diccionario me lo regaló mi mamá y tiene por lo menos 52, 54, 55 años, ¿no? Y allí dice, misionero es aquel que anuncia el Evangelio en obras y en palabras. Y es lo que el obispo ha dicho hoy. Y yo mientras estaba sentado, queridos hermanos, sentía esa emoción porque venía en el viaje, unas cuantas horas viajando, y venía meditando en lo que era el pensamiento para hoy, de anunciar el Evangelio y llegar a todas partes. Y el obispo me sacó todas las cosas que yo sentía en el corazón, pero sentía una alegría, una emoción, hermano. Y eso es lo que el Padre nos pide a cada uno de nosotros, que podamos obrar. No solo con las palabras, sino también con el ejemplo, lo ha dicho recién el amado obispo también. Y entonces se trata de eso, de poder llevar a la consumación de la obra. Que seguro nos falta mucho, a todos nos falta. A todos nos pasan circunstancias, nos pasan cosas. Y mientras el obispo hablaba, yo iba hacia ese lugar cuando Cristo estaba con los discípulos. Y entonces Cristo le iba enseñando el camino, le iba diciendo lo que iba a acontecer, pero cuando llegó el momento y pasó lo que pasó, lo que todos sabemos, ese rey parecía que había sido derrumbado, que ese rey no era tal. Hermanos, como lo dice el apóstol mayor, ¿cuántas cosas se habrán hablado, cuántos murmullos habrán habido entre unos y otros, hasta que esos discípulos dijeron, bueno, ¿qué va a pasar? Y ahora, hermanos, dice acá el texto de hoy, estaré con vosotros hasta el fin, todos los días hasta el fin. Y ese es nuestro Padre. Y llevar el Evangelio entonces se trata de eso. Quienes eran misioneros, hermanos, seguramente todos lo sabemos de historia, eran personas que eran sacrificadas, que iban a lugares inhóspitos, a lugares donde no eran bien recibidos. Y hoy seguramente, pienso yo, por lo menos en las latitudes que vivimos nosotros, no tenemos tanta resistencia. Pero ¿cuál es la misión, hermano? Poder llevar en el alma el sentir de Cristo, tener el Espíritu Santo y testimoniar de la obra. Y ese es un trabajo que a lo mejor parece demasiado fácil, pero el obispo lo ha dicho. Y venía pensando en el camino, hermano. Cuando voy de misión, ¿elijo a quién voy a ir a hacer misión? ¿Con quién? Porque es la primera condición humana. Uno dice, ¿qué le va a dar testimonio a este? ¿Qué va a creer este? Y qué sorpresas que nos llevamos, hermano. En un momento una persona había tenido un problema y estaba cerca de él, y entonces lo primero que pensé, ¿qué va a creer en Dios? Me puse a hablar con él, tratar de calmarlo. Resultó ser que había sido hasta monaguillo. Mis conceptos, lo que yo había pensado que ese hombre era imposible, resulta que había estado mucho más cerca de lo que yo pensaba. ¿Dónde está la gracia del Padre, hermano? Es en cada uno de nosotros. Esa gracia nos tocó y queremos hacer que también pueda ser partícipe, como dice aquí, a todos los seres humanos. Y entonces la tarea no simplemente es sobre la tierra, sino que también trasciende y llega al más allá. Queremos ser, entonces, también pensaba que... por lo menos lo he escuchado yo, que más o menos en una hora dice que se dicen unas 10.000 palabras. Y seguramente que salimos del oficio o escucharemos la transmisión, ¿qué nos vamos a acordar de 10.000 palabras? ¿Con qué nos queremos quedar de este oficio? El que fui llamado, tú y yo, querido hermano, cada uno de nosotros para ser misionero, para poder llevar la palabra en palabras y en obras. Y eso entonces... Y por último, trasciende a otro punto. Había una abuela que iba todos los días al oficio y tenía hijos, pero que ya no iban a la iglesia. Y entonces le decían, mamá,
¿qué vino hoy en el sermón? No me acuerdo de nada. ¿Quién estuvo en el sermón? No sé. No sabía quién había estado en el sermón, no se acordaba de nada. Lógica humana, hermano, ¿qué diríamos? ¿Para qué vas? ¿Qué vas a hacer? Al oficio. Entonces la mamá le dice al hijo, hijo, si yo te pidiera algo, ¿tú lo harías? ¿Por mí? Sí, claro, mamá, ¿cómo no lo voy a hacer? Dice, bueno, mira, andá al galpón, en tal lugar hay un canasto colgado así, le dio los detalles, tráemelo. Le trajo el canasto y dice, mamá, mira, acá está el canasto, lo que me pediste. Dice, ¿viste cómo está? Sí. Bueno, dice, andá al aljibe y tráeme un balde de agua en el canasto. Mamá, estás mal de la cabeza. ¿Cómo voy a traer un...? Tú me dijiste que lo ibas a hacer. Entonces el hijo va, me imagino, hermano, me quiero poner yo lo que hubiera hecho, ¿no? Iba, le tiro el balde de agua adentro del canasto, le traigo. Mamá, imposible traer agua. Bueno, anda de vuelta. Y así lo hizo ir 3 veces. A la tercera vez, el hijo no se daba cuenta de lo que la madre le quería decir. Y era que a la tercera vez le dice, hijo, ¿cómo está el canasto? Ese canasto cuando lo trajiste estaba lleno de polvo, de tela de araña, estaba duro porque el mimbre estaba rígido, de tantos años de estar tirado, pero como lo llevaste al agua y le echaste agua, ahora está hablando y está limpio. No importaba lo que se llevaba, podía tener la comunión con Cristo, podía participar, como ha dicho el obispo, del perdón de los pecados y la comunión con Cristo. Podía tener la palabra del pastor y no era lo importante todas las palabras que se llevara. Pero hoy nos queremos ir, sí, queridos hermanos, con esa responsabilidad de lo que me regaló Dios, ser un misionero. Amén. Bien, hermanos, y Dios también nos invita a su casa para perdonarnos los pecados. Cada uno siente como siente, porque somos seres diferentes, ¿verdad? Pero cuando llega a este punto pienso que en muchos aspectos hemos de coincidir, que nos anima a venir a la iglesia, hermanos, la avidez de la palabra, la necesidad de la palabra, porque reconocemos en el anuncio de la palabra que está el alimento para nuestra fe, para nuestra alma. Y entonces venimos como necesitados, porque se tiene que seguir cumpliendo, hermanos, ese concepto. El que viene como necesitado o como pobre a la casa de Dios, entonces se va como rico, porque Dios lo enriquece. Entonces, nos anima a venir a la iglesia, que vamos a escuchar la palabra, pero también nos anima a venir a la iglesia, hermano, que Dios nos va a invitar a sentarnos a la mesa y nos va a perdonar los pecados. Porque cuando yo iba a la escuelita dominical, hermanos, como tanto hemos ido, y hace unos años la escuelita dominical la llevaban adelante los pastores. Él nos decía, porque ni una pieza, ni una habitación llena de dinero alcanza para perdonar el más pequeño de los pecados. Es necesario que obre Dios y el mérito del Señor Jesucristo. Entonces no importa, hermanos, el tamaño, como los seres humanos tenemos medida para todo y decimos esto es pequeño, esto es insignificante, esto es grande y esto es terrible. Delante de Dios, pecado es pecado y necesita ser perdonado. Porque hay un evangelista en la comunidad donde mi familia participa, ahora está en descanso ese evangelista y él dice, el pecado cansa. Después el pecado enferma y por último el pecado destruye. Destruye la posibilidad de comunión con Dios. Entonces nosotros queremos venir, hermanos, a la iglesia habiendo reflexionado sobre aquellas cosas que nos salieron mal, que no pudimos hacer diferente, que nos equivocamos, habiéndonos arrepentido, porque ese es el camino, hermanos, que nos puede o que nos lleva hacia el perdón, habiéndonos arrepentido, teniendo en el corazón el deseo de no volverlo a hacer más. Y habiendo pasado, hermanos, por esa penitencia,
que le debe corresponder al arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, hermanos, le corresponde ese sentimiento de tristeza, y si tuviera la posibilidad de volver el tiempo atrás, que no lo puede hacer, por cierto, lo haría diferente. Pero también, hermanos, si tenemos la oportunidad de reconciliarnos o de ir a pedir perdón a aquel que quizás afligimos o le hicimos algo que no correspondió, entonces también, hermanos, es propio del creyente, del que anhela la gracia, del que anhela el perdón, que lo haga. Y entonces cuando uno puede hacer ese camino, hermanos, puede sentarse a la mesa del Señor y puede apropiarse de esa oportunidad que nos da Dios siempre. De esas palabras, hermanos, que en el oficio divino seguramente para muchos o para todos se convierten en las más dulces. Tus pecados te son perdonados. Y entonces ya el diablo no tiene derecho sobre nosotros, porque Dios nos perdona los pecados, nos libera de la culpa. Y como también, hermanos, escuchamos recientemente del apóstol mayor, el diablo tiene que enmudecer y tiene que apartarse. Pero después volvemos a la vida. Y ahí es donde tenemos que esforzarnos por pecar cada vez menos, para que Dios nos tenga que perdonar cada vez menos. Y ese esfuerzo por equivocarnos, por pecar cada vez menos, va a mostrar que valoramos verdaderamente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, que se sacrificó por nosotros. Entonces, hermanos, qué lindo es saber que en la iglesia me está esperando mi Padre, tu Padre, que me va a hablar, que me va a mostrar el futuro, como ha dicho el amado anciano. Una ventana en el cielo se abre en cada sermón y podemos mirar un poquito por dentro, porque nos habla del futuro, porque ese futuro nadie puede impedir que sea una realidad. Si nosotros quedamos fieles al Señor, si nosotros obramos su voluntad, me perdonan los pecados. Y entonces, como en algún momento leí en un palco también de una de las iglesias, que tu entrada pueda ser con alegría, pero que tu salida pueda ser con bienaventuranza. Claro, hermanos, que venimos felices a la casa de Dios, y a veces quizás no tan felices por las situaciones que nos tocan vivir en la vida, pero a medida que la palabra va trabajando en nosotros, hermanos, seguramente podremos alcanzar bienaventuranza. Y como aquel hombre, hermano, que dice que iba leyendo, descendía de Jerusalén a Gaza, y allí se le presentó aquel varón de Dios y le preguntó, ¿entiende lo que lees? Y le dice, no, si nadie me explica. Y luego que le fue explicado, cuando vio un lugar donde había agua, le pidió para ser bautizado. Y fue bautizado. Y después dice que siguió por el camino gozoso. Pero aún añade algo más, hermano, y dando testimonio. Que nosotros también, hermano, cada vez que estamos delante de Dios en su casa, que hemos sido perdonados, que hemos vuelto a ese vínculo con el Señor, podamos con bienaventuranza volver por el camino gozoso y dando testimonio. Al pasar, hermanos, por esta vida, que también podamos dar testimonio. Ahora tenemos esa magnífica oportunidad, hermanos, de orar juntos el Padre Nuestro. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por encargo de mi enviador, el apóstol, anuncio este alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente,
os son perdonados los pecados, y la paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, ahora queremos volver a ti. Y una vez más te queremos decir gracias, porque tú sabes que no encontramos otra expresión en nuestro vocabulario. Una y otra vez te queremos agradecer, porque nos hiciste tus hijos, porque nos regalaste el don de la fe, porque tú alimentas esa fe por la palabra, porque nos muestras la postrimería de los tiempos, porque nos animas, porque nos adviertes de los peligros de ser cristiano, de obrar tu voluntad, porque nos vas regalando la fuerza, pero también, Padre, te agradecemos porque nos vas impulsando y entonces también podemos colaborar con ese ministerio que tú le regalaste a la iglesia, por el cual te agradecemos, el ministerio de apóstol, colaborar con ellos para que el Evangelio pueda llegar a todas las personas y se pueda cumplir, Padre, que a todos los seres, a todos los que han nacido en todos los tiempos, les va a ser anunciado el Evangelio. Nosotros ya queremos, amado Dios, hacerlo aquí, en el tiempo de nuestra existencia. No solamente entonces quedar expectantes y esperando ese milenario reino de paz, sino ya lo queremos obrar ahora, porque también creemos y hemos hecho la experiencia que cuando compartimos lo que tú nos has dado, entonces nos volvemos más ricos. Padre del amor, agradecemos la posibilidad de estar dentro de tu casa. Agradecemos el obrar del Espíritu Santo en los vasos de barro y agradecemos el perdón de los pecados. Padre del amor, ayúdanos a que cada vez pequemos cada vez menos y tú nos tengas que perdonar cada vez menos cosas. Bendice, Padre, a tu pueblo todo, en esta tierra y en la otra orilla. Y a cada uno, Señor, regala todo lo mejor para lo que atañe a la vida espiritual, y aquellas cosas que tienen que ver con la vida material, Padre, son necesidades que tenemos también como seres humanos. Tú también nos quieras ayudar para que no nos falte lo necesario. Bendice el esfuerzo de cada uno, bendice los propósitos y los proyectos si tú ves que son buenos. Y ahora, Padre, te rogamos, bendice al apóstol mayor, por favor. Bendice a todos los apóstoles de tu Hijo Jesucristo. Y a todos nosotros ayúdanos a quedar encolumnados en lo que ellos nos van diciendo, porque ese es el camino que nos lleva a la completa salvación y redención. Acorta el tiempo por causa de los escogidos y llévanos pronto contigo a casa. Nos quieras acompañar con tus ángeles, Padre, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios, la comunión con el Santo Espíritu, sean con todos vosotros, ahora y siempre. Amén. Ahora podremos escuchar el himno de final, por favor. Muchas gracias.
Bueno, hermanos, de corazón, toda la bendición de Dios, hermanos, le deseamos y que podamos quedar fieles hasta que Cristo retorne. Hasta siempre.